Hola, sexigenarias y sexigenarios. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro nuevo podcast Sexigenarias en el Diván. Con nuestro psicólogo de cabecera, Juan Jacotot. A ver si reconocéis haber dicho alguna vez esta frase. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo decimos con una sonrisa, con un suspiro y totalmente convencidos de que eso es así. Aunque entonces, por alguna razón, no paráramos de quejarnos. Hoy, en Sexigenarias en el Diván, queremos preguntarle a Juan si esa frase habla de nostalgia, de melancolía o de pena. O de una forma muy humana de relacionarnos con el tiempo cuando el presente se nos hace un poco cuesta arriba. ¿Qué tal, Juan? Empezamos. Vamos a intentar entender las emociones. A ver, pues, Juan, lo primero que vamos a preguntarte. Usamos nostalgia y melancolía como si fueran sinónimos, pero ¿son lo mismo? No, son muy distintos como emociones. La nostalgia es una tristeza melancólica por un pasado que tenemos de alguna manera idealizado, mientras que la melancolía es una tristeza, yo diría que más profunda, instalada en un presente y sin saber muy bien por qué sentimos esa pena, porque la nostalgia nos sitúa, ¿no?, en un pasado, pero la melancolía nos deja en un sitio pues horrible, porque es que es eso, no sé qué me pasa, que estoy triste, ¿no? O no sé qué me he perdido. Son esas sensaciones de estar, ¿no?, simplemente triste y sin saber por qué. ¿Y cuál es la diferencia psicológica entre una y otra? Bueno, en el pasado podcast hablábamos de, si os acordáis, de los heurísticos, que era una manera de simplificar la realidad por la economía cognitiva. Pues la nostalgia también es una especie de heurístico, pero del tiempo. O sea, fijaros que la nostalgia psicológica lo que hace es que se va para atrás, ¿no?, selecciona un momento determinado que lo evitamos y pasamos a disfrutar de esa felicidad idealizada de alguna manera, ¿vale? Lo que en principio vamos para atrás, construimos una situación, la idealizamos y la disfrutamos, ¿no? Por lo tanto, es un heurístico de disponibilidad, ¿no? Cojo y me voy a coger ese tiempo, y de confirmación que cualquier tiempo pasado fue mejor, como decíais vosotros al principio. La melancolía, no, la melancolía se pierde, o sea, no tiene dirección, está como noqueada en un momento en donde dice, y a mí me falta algo y no sé qué es. Otra frase que también se dice mucho en el mundo de la pareja, ¿no? Nos hemos perdido algo y no sabemos qué, ¿no? Pues es como una tristeza horrible, porque te quedas ahí, ¿no?, atrapado en el tiempo. Entonces, a ver si lo he entendido bien. La nostalgia mira hacia atrás, a ese pasado idealizado, pero la melancolía está atrapada en la tristeza o en el no entender bien el momento. Exacto. Ambas se activan por un presente determinado, ¿vale? Como tú bien decías, la nostalgia, una situación del presente nos lleva hacia atrás de una manera, y una situación del presente nos lleva a tener la sensación de que algo nos pasa, pero no sabemos definirlo bien. Hay un libro que tiene un título muy sugerente, que es El bucle melancólico, ¿no?, que es cuando no sabemos por qué no somos capaces de salir de un estado de tristeza, ¿no?, de una tristeza melancólica, que, bueno, pues es muchas veces esa sensación que cuando te atrapa es un poco angustiosa, ¿no?, porque la nostalgia por lo menos sabes dónde está, ¿no? Está atrás, ¿no?, y la echas de menos, y era un tiempo feliz. Bueno, aquello que decíamos de antes vivíamos inmóviles y éramos mucho más felices, ¿no? Pues un típico ejemplo de me voy para atrás. Recuerdo cuando no tenía móvil y de repente digo, qué felices éramos, ¿no? Por un presente que el móvil nos agobia, con lo cual el móvil nos agobia, me voy para atrás e idealizo el futuro y tengo nostalgia. ¿Y en qué momentos vitales aparece una y otra? Pues yo creo que cuando eres muy joven la nostalgia surge poco, menos a menudo, ¿no? Y a medida que vas cumpliendo años, yo creo que a todos nos pasa que tenemos nostalgia de cómo eran los amigos, de cómo lo pasabas en el cole, de lo divertido que era irte a esquiar en grupo. Bueno, pues
echas de menos todos esos momentos que nos hacen felices, pues los primeros amores, en fin, todas esas situaciones que tienes a recordarlas más cuando eres más mayor, ¿no? Pero fíjate que lo que decía antes, todas se activan por un presente que de alguna manera o no nos gusta, o nos agobia, o nos perturba, ¿no? Y entonces irte a un sitio calentito, de eso que en psicología decimos, encuentra una zona segura, ¿no? Que es una manera de encontrar algo imaginario, pero donde te vas para estar más protegido, más tranquilo. ¿Y la melancolía, sin embargo, cuándo aparece? Pues mira, yo creo que la melancolía, esto es difícil, porque en psicología muchas veces sabes dónde está el off, pero no sabes dónde está el on, ¿no? Entonces, ¿por qué surge la melancolía? Yo creo que la melancolía va bastante asociada a una situación de desorientación vital, de ausencia de estar, ¿no?, bien posicionado en la vida. Y entonces surgen penas y, vamos, más que penas, melancolía, porque ¿y a mí qué me pasa? ¿Por qué tengo esta tristeza? Y eso tiene mucho que ver la depresión. La depresión, cuando se tiene, genera esa melancolía porque no sabes cómo escapar, no sabes cómo salir, ¿no? En muchas ocasiones. Hay gente que sí sabe, pero la melancolía yo la veo como pérdida, ¿no? Como no genera nada, no orienta, no sabes contra qué luchar. Son conceptos, la verdad, que bastante difíciles de entender, porque todo lo que estás diciendo a mí me lleva a pensar, nostalgia y melancolía son cosas asociadas a la edad. Es lógico que los exigenarios sintamos nostalgia por el pasado cuando fuimos jóvenes, como decías, sin embargo los jóvenes no deberían. Pero ahora nombras la depresión y claro que los jóvenes están deprimidos. Entonces, ¿que hay relación con la edad? O sea, ¿somos los exigenarios de verdad más propensos a estas emociones o no tiene relación con la edad? A ver, yo creo que probablemente en el caso de la nostalgia sí, ¿no? Porque cuando eres joven tienes menos espacio temporal al que recurrir, ¿no? Y sentir esa nostalgia. Y a medida que avanzas, pues eso sí que es más probable. Yo creo que los exigenarios tenemos más nostalgias bien situadas, concretas, ¿no? Los que están entre medias, yo creo que tienen más bien la sensación de algo que no fue. Nostalgia sobre algo que no fue, que no ocurrió, que no se pudo hacer, ¿no? Mientras que cuando los exigenarios, como te he dicho antes, yo creo que lo tenemos más identificado, ¿no? Y los jóvenes yo creo que es mucho más, son nostalgias breves, ¿no? Casi te diría que por proximidad temporal podrían ser ni nostalgias, ¿no?, sino recuerdos. Juan, cuando decimos cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿qué ocurre con nuestra cabeza desde el punto de vista del pasado, el presente y el futuro? Pues yo creo que lo que hacemos es, ¿no?, como ir hacia atrás, identificar el recuerdo, recuperarlo y darle o dotarle de una idealización. Y eso como contraposición a lo que vives en este momento, ¿no? Lo hemos dicho antes de las famosas frases. Cualquier tiempo pasado fue mejor, antes la política era distinta, no teníamos móviles y éramos más felices. Bueno, pues es una manera de irnos a un sitio de contraponer una situación que en el presente no nos gusta mucho, ¿no? Y la melancolía no va a ningún lado, no viaja a ningún lado y tampoco tiene ninguna función, porque la nostalgia tiene la función de compensarnos, ¿no?, de ir a un sitio a sentir gustito, pero la melancolía es una pena instalada en un presente que no tiene, que ni siquiera además encuentra la salida para salir, ¿no? Porque la melancolía tiene también esa característica de atrapar, ¿no? De como si fuera una niebla, como si fuera una densidad, no ves. Tengo la sensación, pero es una sensación muy subjetiva, de que igual que la nostalgia es algo más de sexagenarios, básicamente porque tenemos más pasado del que recordar y que idealizar, la melancolía, sin embargo, está más asociado tanto a la adolescencia, por ejemplo, y a la vejez. Es decir, dos momentos como complicados en nuestra realidad vital, ¿no? Sí. Quizá porque tenemos mucho que hacer entre medias, a los 30, a los 40, a los 50, estás muy... Y a los 60.
bueno, ya a los 60, estás muy liado, digamos, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate, desgraciadamente, ese estado melancólico que podríamos asociar muchas veces a la depresión, que antes o nos enterábamos menos de que había gente deprimida, o realmente la gente estaba menos deprimida. Pero en todo caso ahora esa palabra depresión recorre como la pólvora a todas las edades, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, en el gabinete veo a mucha gente no mayor con esa especie de sentimiento melancólico, de depresión, que no son capaces muchas veces ni siquiera de identificar el motivo por el que vienen a terapia. Pues no sé, no me encuentro bien, es que, pues no sé, pues estoy triste, pero intentas y tardas mucho en conseguir. Pero no lo identificas con una edad o con una época vital. Sí, hombre, yo creo que tienes razón, ¿no? Que hay veces que la melancolía en la vejez, sobre todo, ¿no? Que ahí es donde se puede mezclar melancolía con nostalgia, ¿no? Porque en la vejez no sabes muy bien si están melancólicos o están nostálgicos por una edad tan diferente, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Cuando de repente estamos en una edad donde sentimos de una manera real el tiempo de descuento. Bueno, pues eso podría producir una melancolía, también una nostalgia, y diferenciarlas a lo mejor parece más complicado. Bueno, yo tengo la sensación de que una es más feliz y la otra no. Sin duda alguna, la melancolía es mucho menos feliz. Pero la nostalgia patológica es un problema, que de esto también se puede hablar, de que en la dosis adecuada, nostalgia y melancolía no suponen ningún problema. Ahora, tener un estado vital permanentemente nostálgico o melancólico es preocupante. En el caso de la melancolía, porque puede llevar a depresión, y depresión puede llevar en su extremo a ideación suicida o incluso al suicidio. La nostalgia lo que va a provocar es no te inhabilita vitalmente, porque si siempre estás pensando en que todo fue mejor de una manera recurrente, entonces no estás aquí. Y si no estás aquí, pues hombre, yo creo que... Antes cuando decías que en el gabinete tienes casos de gente con problemas de tristeza, me gustaría que explicaras el tema de la pena, que lo hemos nombrado al principio, nostalgia, melancolía, pena. ¿Cómo se relaciona la pena con esto? ¿En qué consiste? Es buenísima pregunta, porque fíjate que mientras en nostalgia y melancolía hemos dicho que eran heurísticos del tiempo, o sea que manejaban, la melancolía fragmenta el tiempo, la nostalgia tiene orientación porque va hacia atrás, ¿no? La pena sitúa. La pena es importantísimo sentirla, porque obviarla hace que inventemos cosas que por lo general no son muy valiosas, ¿no? Vitalmente. Entonces la pena es el duelo, es que permite, focaliza. La pena no está como la melancolía perdida ni la nostalgia que está por atrás, ¿no? La pena sitúa las cosas, duele, permite sobrepasar el dolor, por decirlo de alguna manera, y además la pena nos sitúa. No nos hace estar desorientados temporalmente. Entonces la pena es absolutamente fundamental. Así que yo creo que la pena es algo absolutamente necesario. El duelo es lo mismo. Es decir, que el duelo nos permite, como la pena, superar una situación. El duelo parece un tema interesantísimo para un futuro episodio de este podcast de Sexagenarios en el Diván. De todas formas, me preocupa que de repente, o sea, en qué momento esa pena, esa melancolía llevada al extremo, roza con la depresión. Es decir, ¿qué avisos deberíamos de estar alerta, sobre todo no solamente para nuestros familiares, sino para nosotros mismos? Pues mira, yo creo que, bueno, primero la melancolía, para diferenciarla de la pena, tú sabes por qué sientes pena. Pero la tristeza que sientes con la melancolía no sabes por qué es. ¿Vale? Entonces la pena la siento porque no tengo un amigo. Por la pena lo siento porque no tengo el trabajo que tenía antes. La pena la siento porque mis hijos no viven conmigo y viven fuera. Entonces la pena está localizada, tiene una causa, y entonces la pena nos permite actuar.
Entonces, la pena es más tratable o más abordable desde el punto de vista terapéutico porque tienes un espacio sobre el que trabajar. Oye, pues la vida sigue, tus hijos están fuera, pero mira, están fenomenal, tienen un buen trabajo, una buena familia, vendrán de vez en cuando. Bueno, en fin, estoy simplificando, ¿no? Tampoco. Trabajas sobre algo concreto, pero cuando te viene a terapia alguien melancólico, empezar es mucho más complicado. Porque si te responden, es que no sé qué me pasa, pues el trabajo empieza más duro que cuando te dicen, es que tengo una pena horrible porque he perdido. ¿La melancolía es algo genético o puede llegar a ser algo genético? Es decir, ¿hay familias más melancólicas y otras que no saben ni lo que es? Genético no creo. Fíjate que, genético no creo. Siempre se discute esto de cuánto componente genético tienen los rasgos de personalidad, ¿no? Esto se llama la heredabilidad. Y llegar a coeficientes altos de heredabilidad es difícil, ¿no? ¿Predisposición a ser melancólico? Pues probablemente entre una mezcla de genética y entorno ¿Es más entorno, tú crees? No me atrevería a contestar, pero yo creo que sí, quizás sí. Pero claro, separar si es más entorno o más gen es complicado de responder. ¿Para qué sirve? O sea, ¿por qué tenemos estas emociones? Casi todas las emociones y casi todo lo que nos pasa está ahí por alguna razón. Tiene algo, y se han mantenido en el tiempo porque han resultado útiles para nuestra evolución. Pero en este caso, ¿para qué? Fíjate, yo creo que la nostalgia sí que tiene un componente de cierta utilidad. Incluso política, podríamos decir, porque la nostalgia aúna, ¿no? Aúna y identifica a las personas que sienten un tipo de nostalgia, ¿no? Sobre, imagínate, Make America Great Again, ¿no? Un caso de una nostalgia, vamos a ser como éramos antes. Entonces, somos nosotros los que queremos hacer América otra vez grande, ¿no? Y entonces identifica además a las personas que están a favor de eso, hacia dónde hay que ir y contra quién hay que luchar. O sea que fíjate que la nostalgia tiene una cierta utilidad e incluso se puede utilizar para polarizar, que hablábamos en el anterior podcast. Sin embargo, la melancolía ni une, ni orienta, ni nada, porque no... ¿Pero qué hace aquí? Entonces, claro, este es el sentimiento que en la definición de la RAE de melancolía recuerda que en su tiempo, cuando se hablaba de las sustancias que componían el ser humano, la melancolía era la bilis. Entonces, algo que está ahí, que es como un poco inútil, pero claro, es que la tristeza es... ¿Para qué vale la tristeza? O sea que al final, tanto la nostalgia como la pena son útiles de alguna manera, tienen una utilidad y un porqué. Eso es. La melancolía es un misterio. Es un misterio y tendemos a utilizar el heurístico de asociar melancolía con estar triste, ¿no? Pero estar triste sin saber muy bien por qué. Entonces, esta es la faena, ¿no? Cuando nos sentimos así, porque es que de alguna manera estamos perdidos vitalmente, ¿no? Porque cuando tú te sientes triste porque has perdido un amigo, lo sabes. Cuando estás triste porque sientes que la vida antes era mejor de lo que es ahora, también sabes cuál es el motivo de tu tristeza y puedes trabajar por ello, pero cuando... Vale, con lo cual no sirve para nada. Bueno, sí sirve por lo menos para que te está avisando de algo para lo que tienes que trabajar. O sea, la melancolía también te señala, dice, oye, cuidado. Tú imagínate en pareja, te dices, no sé qué nos pasa, pero esto no funciona. Esto tiene la utilidad de que hay que ponerse, cuando es percibida de manera igual por las dos partes, es, oye, aquí hay que trabajar, porque en este estado no podemos estar. No estamos ni alegres, ni tristes, de esa sensación de... Bueno, pues yo creo que tiene la utilidad de señalar, ¿no? O sea, hay muchas veces que... No, como el dolor. Uh-huh. Al final yo creo que la melancolía lo que necesita es un trabajo ímprobo detrás. Sí. Que lo que a lo mejor no estamos es dispuestos Eso es. A buscar o a introspeccionar, no sé cómo se dice, hasta ese punto el porqué de esa tristeza, porque tiene que haber un porqué. Absolutamente. Requiere un trabajo personal, con o sin ayuda de un terapeuta, pero requiere un trabajo personal que no es fácil, porque esto tiene mucho que ver con la gente que sabe hablarse a sí mismo.
Cuando tú te sabes hablar bien a ti mismo, eres más capaz de hacerte las preguntas relevantes. Pero hay gente que está muy perdida y no sabe hablarse a sí mismo, porque tú fíjate que para empezar a preguntarte ¿y por qué narices estoy triste? Hay que empezar a repasar. En el caso de los sexagenarios, es por mi pareja, es por mi trabajo, es por mi día a día, es por mis hijos, es por mis relaciones sentimentales, O a lo mejor sexuales. o a lo mejor es que no queremos averiguar la respuesta o duele mucho. También, pero ahí ya empiezas a luchar entre que no quieres indagar y te merece más la pena estar triste, o estás tan triste que te merece la pena indagar, ¿no? O sea, tú antes hablabas del utilitarismo, ¿no? Y Benham, ¿no? Ese, ¿qué elijo? El No beneficio o el coste. quedar por si acaso Ujú. y me aguanto la tristeza, o tengo tanta tristeza que no tengo más remedio que buscar por qué este sentimiento de tristeza tan grande, ¿no? Yo cuando nosotros, que ya tenemos un pasado a nuestras espaldas contundente, lo recordamos, tendemos a idealizarlo, con lo cual estamos sintiendo nostalgia de cosas que realmente no sucedieron como las estamos recordando. ¿Qué hace nuestra cabeza? Está como inventando o Editando. ese. Efectivamente, es una edición. Es una edición. Porque a veces dices, ¡joder, qué bien me lo pasaba yo de pequeño en el parque! Y claro, coges y dices, ¿que te lo pasabas bien de pequeño en el parque? Espérate un momento que te voy a contar los minutos, las horas que te pasabas mirando a la ventana a ver si llegaba algún niño para poder bajar al parque. Y eso era un aburrimiento infinito. Sin embargo, coges y los editaba y dices, qué bien me lo pasaba, ¿no? O la gente que idealizaba la mili, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo me lo pasaba en la mili? Y gente que ha estado al lado de esa persona, como hacía la mili, pues ha vivido que no paraba de quejarse y que porra y que... Así que sí, editamos, pero a lo bestia. ¿Y qué peligros tiene vivir en ese pasado tan idealizado? Bueno, yo creo que a mí me parece que editar el pasado e idealizarlo, a mí me parece que está muy bien. O sea, porque yo creo que tampoco es que es imposible volver al pasado y recordarlo, ¿no? Tal y como fue. Entonces yo creo que está bien idealizar el pasado. Lo que pasa es que la nostalgia patológica, como hemos dicho antes, es un poco disfuncional, porque no estás en el presente, ¿no? El ejemplo de la mili es auténtico. Yo no conozco ningún chico que recuerde mal la mili y sin embargo he vivido en pareja una mili y era como el día a día era durísimo. Sí, es que 40 kilómetros andando, sí, pero ¿cómo nos lo pasábamos? ¿Perdona? pero fíjate que es mucho mejor tener un buen recuerdo de la mili que estar, ¿no? A mí son como cosas que incorporas de una manera agradable a tu historia de vida, ¿no? ¿Y por qué tenemos esa necesidad de olvidar lo malo? No lo recordamos o no lo editamos, como hemos dicho antes. También es un poco funcional, ¿no? Porque si tuvieras un exceso de recordar continuamente lo malo, pues probablemente caerías en la melancolía. En melancolía, en depresión. Yo creo que los recuerdos malos también tienen su valía, ¿eh? Porque nos ayudan a no repetir cosas, por ejemplo, ¿no? Claro, es un aprendizaje, Es un claro. aprendizaje, o sea que yo creo que los recuerdos malos, muchas veces cuando decimos, joder, pues vaya época que pasé cuando me dediqué y estaba yo desajustado. Bueno, pues acordarte del impacto que tu comportamiento ha tenido pues en tu familia, en tus amigos, en tu propia persona, todos esos malos recuerdos pues están bien, ¿no? Cuando se trabaja el trastorno por estrés postraumático, no se trata de hacer olvidar a la gente, sino de incorporar esos recuerdos de una manera funcional y organizada. Sin embargo, tendemos a olvidar eso que no nos gustó tanto. Bueno, eso es... No, o sea, lo borramos, lo quitamos. Mira, eso es absolutamente alucinante, porque somos capaces de no ser conscientes. En terapia, estos son casos que están documentados. Hay gente que ha sido abusada sexualmente que ha vivido sin tener ninguna constancia de ello. Y de repente, no en todos los casos, de repente, o sea, fíjate si podemos borrar. O sea, hay capacidad psicológica instalada como para enterrar cosas que han sucedido
con testigos presenciales, evidentemente, y que la persona no es consciente en absoluto. Se llaman instinto de supervivencia. Es un mecanismo defensivo total. Muchas veces es un poco disfuncional, porque ahí pasas a tener comportamientos de los cuales no eres consciente y tienen un origen. O sea que esa capacidad psicológica a veces es útil y otras veces... Bueno, pero estamos hablando de temas muy, muy graves, pero yo hablo de... O sea, yo he trabajado en muchas empresas y recuerdo una que la tengo borrada. La tengo borrada porque no fue ni buena, ni mala, ni regular, ni nada. No fue. O sea, fue como... Pero eso, ¿sabes? Y esas cosas las borras yo creo que eso como sí si en el más mínimo... Tampoco lo idealizas. O sea, tampoco dices, bueno, tampoco fue tan malo. No, directamente la tengo borrada. Claro, pero eso, economía cognitiva lo hablábamos también. Claro. Dices, oye, es funcional, ¿para qué voy a...? Es que no le quiero dedicar ningún tiempo, es que, o sea, lo coges y fuera a la basura. Que eso es buenísimo, ¿eh? Porque eso es como un aprendizaje de no quedarte instalado en cosas. En el día a día también tenemos que hacerlo. A veces vas en el coche y, lo que sé, vas pitando porque hay un atasco. Y entonces tener la capacidad de decirte a ti mismo cuánto tiempo le quiero dedicar a estar enfadado por el atasco. Qué buen ejemplo. O sea, le puedo dedicar el tiempo que quiera. Los sentimientos muchas veces no son nada. O sea, nosotros les dotamos de importancia, pero lo tenemos que dotar al enfado del coche, pues le da qué barbaridad, qué tal, porque es que está... Te vas calentando y hay que decir cuánto tiempo quieres estar instalado ahí. Así que eso de borrar, fantástico. Hay una cosa que has nombrado antes, que es lo de Make America Great Again, o ese como aprovechamiento de la nostalgia para buscar un fin. ¿Qué hace a la nostalgia tan atractiva como que alguien pueda utilizarla para conseguir, en este caso, un rédito político, como ha sido toda la base del planteamiento político de Trump? Claro, es que es fantástico, ¿eh? O sea, la verdad es que cogen y dicen, vamos a hacer a América grande otra vez. Con lo cual, es una operación magnífica, porque primero identifica la América grande de antes. Ya tenemos un objetivo. Luego la de ahora no es grande. Lo de ahora no es tanto. No, yo voy a venir a hacer que América sea grande otra vez. Con lo cual ya tienes una identificación de un objetivo y ya reúne a personas, ¿no? La gente que siente esa misma nostalgia de que la América de ahora no es la misma que aquella gran América que ha identificado, en este caso, Trump. Y entonces esa nostalgia identifica el objetivo, a una gente, identifica a los enemigos, los que no piensan que sea, ¿no? Ya identifica, si no estás conmigo... A los que la han hecho que no sea grande. Eso es, efectivamente, fíjate, entonces es una operación fantástica. Todos los que somos iguales, los enemigos son los que piensan que esa América grande no hay que recuperarla y por lo tanto vamos a trabajar para hacerla grande y está claro que los otros son los malos, ¿no? Pero esto, ¿por qué funciona tan exitosamente? ¿Qué tiene tan atractivo esa nostalgia? Porque permite la simplificación y la polarización de lo que hablábamos. Es los que están a favor de hacer América grande otra vez y los que están en contra. ¿Algún gris? No. O con Trump o contra Trump. Ya está todo simplificado. Republicano o demócrata, ya está. Entonces los grises, aquellos que brillan por su ausencia en este caso, en el debate político americano es, oye, habrá algo entre medias, ¿no? O sea, efectivamente la nostalgia es atractiva. Sí. Y le sacan mucho rédito a los políticos. Eso es. Entonces, pues... ¿Y tú crees, casándonos con el podcast anterior de la polarización, tú crees que hemos idealizado el consenso? Pues es que es una buena pregunta. Yo, claro, como yo tengo un recuerdo, de nuevo, ¿no? No sé si lo he editado, ¿no? Como decíamos antes, pero yo sí que tengo un recuerdo de una situación tremendamente compleja que requería generosidad, que esa generosidad se ejerció y que puede que el resultado no fuera perfecto, pero que yo creo que la transición española... pero vuelvo a repetir, que lo mismo... Es un tema subjetivo, yo sí. Yo estoy contigo, pero claro, lo mismo, hay efectivamente. un montón de gente que dice que fue un periodo no solamente manifiestamente mejorable, sino un desastre, ¿no? Entonces, sí. Pues probablemente no... Lo que sí que me parece curioso es que en algunos casos, gente muy joven que no lo vivió, pues a lo mejor tenga un entendimiento tan profundo como para llegar a entender que fue un error de proceso, ¿no? Pero bueno, aquí probablemente sean más las opiniones. Yo sí, yo he adoptado y
y sí que tengo nostalgia de... Y cuando utilizamos el pasado negativamente, que no se le puede llamar nostalgia, porque para mí la nostalgia es positiva. Es decir, por ejemplo, el recordar todo el tema de guerra civil o de posguerra. Claro, efectivamente, no hay nostalgia negativa, como tú dices, hay malos recuerdos. Y entonces, pues esto lo hemos vivido nosotros los exigenarios, ¿no? La gente encantada con Franco, la gente desencantada con Franco, la gente diciendo que con Franco se vivía mejor y la gente diciendo que con Franco todo era un horror. Con lo cual, vivencias muy diferentes, en unos casos genera nostalgia, en otros casos un mal recuerdo, en algunos casos se quiere volver ahí, en otros casos pues se erradica, ¿no? Yo siempre, mi madre se quitó 4 años del carnet de identidad porque decía, y lo consiguió en la policía sin aportar la partida de nacimiento, porque decía que los años de la guerra civil eso no era vida. Nadie... Y se lo quitó. Entonces, pues bueno, mira, funcionalmente quitarte un recuerdo. Y hay otra gente que no. Esto que hablábamos de esta nostalgia cuando se vive a nivel individual, yo recuerdo pues mi infancia con Franco, yo tenía 15 años, 14 cuando murió Franco, sin Franco, o sea, no me parece nada peligroso cuando está relacionado conmigo. A mí me preocupa más cuando eso se convierte en algo, en un sentimiento como colectivo, de forma que están los nostálgicos de Franco, los nostálgicos de la América Grande otra vez. A mí me parece que lo que convierte la nostalgia en algo muy diferente de lo que era inicialmente es darle esa colectividad. Está muy bien traído, la verdad. Porque cuando se hace de forma colectiva, claro, ahí eso pasa a ser algo saludable o no saludable en función del objetivo último que se persigue, ¿no? Si lo que persigues es enfrentar, confrontar, polarizar, pues esa nostalgia colectiva pues puede ser muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Y supongo, me estoy contestando un poco sobre la marcha, porque no lo había pensado si hay nostalgias colectivas buenas y malas, o convenientes o no convenientes. Cuanto menos polaricen y menos enfrenten, mejor. Pero claro, siempre tienes ese riesgo. ¿Y no deberíamos de dejar de idealizar el pasado? Buena pregunta. En la medida en que no sea una patología o no te quedes instalado ahí, a mí no me parece mal. Lo que pasa es que si estás continuamente idealizando el pasado, es que eso porque el presente es una porra, porque algo es malo o bueno comparado con, ¿no? Entonces, si todo lo pasado te parece mejor, no sé, es como indirectamente estás diciendo o estás implicitando que el presente es malo, ¿no? O no tan bueno. Yo creo que eso es un poco excesivo, ¿no? Porque si uno se instala en ese estado, está como en una situación de bucle, de vivir en el pasado y no en el presente, que es lo que es de verdad un problema. ¿Cómo se sale de una situación así? Pues yo creo que, otra vez, o con trabajo personal o con ayuda de un terapeuta. Esta frase que le habréis oído seguro de la vejez es una mierda. Ya está, ¿qué hemos dicho? La vejez es una mierda, con lo cual mi presente que tengo, que soy sexagenario, es una mierda. ¿Por qué? Porque es mucho mejor ser joven. Hombre, yo creo que hay que trabajar en aprender a vivir, ¿no? La vida que transcurre, ¿no? Que pasa, que nos hace estar en situaciones diferentes, pero no necesariamente malas. Pero tenemos otra vez esa simplificación. Cuando se es joven, como se tiene gran capacidad, belleza, fuerza física, intelectual, es mucho mejor que cuando tienes 60 años. Hombre, pues con 60 años tienes otras cosas que no tenías con 20, ¿no? Entonces, estas simplificaciones yo creo que son peligrosas porque no te permite disfrutar de la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no siempre es fácil considerar el presente tal y como es y verle lo positivo. Claro, porque sobre todo comparado con... Claro. Hombre, es que, vamos a ver en términos de probabilidad, es muy difícil que todo sea malo en el presente. Es complicado. Yo te diría que estadísticamente, yo a una persona que dijera eso, diría, espérate que vamos a terapia porque esto significa que estás viendo la realidad de una manera muy sesgada, ¿no? Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso al tema, que era
bastante más complicado de lo que parecía, Es verdad. porque hay ahí unas emociones que son muy profundas y entenderlas significa tratar de entenderte tú y de abrirte a esa capacidad de entendimiento, que no siempre es fácil. No siempre es fácil. Hay que, como yo digo, hay que currarse uno mismo mucho, y esto de lo que hemos hablado, de los sentimientos asociados a la nostalgia, a la melancolía y a la pena, pues hay que cuidarlos y hay que vigilarlos y hay que tratarlos cuando nos hacen daño. Pues señores, la nostalgia, la melancolía y la pena no son el problema. El problema aparece cuando dejan de ser emociones y se convierten en una forma fija de estar en el mundo. El reto no es dejar de sentirlas, sino aprender cuándo una emoción nos ayuda a entender el tiempo. Y cuando simplemente nos está ofreciendo un refugio cómodo para no pensar demasiado. Muchas gracias, Juan, por ayudarnos a entender este mundo de locos. Muchas gracias a vosotras, que me habéis ayudado a mí a profundizar un poquito más en esto tan complicado de la nostalgia, melancolía y la pena. Y muchas gracias a vosotros por seguirnos en un nuevo episodio de Sexagenarias en el Diván.